Bueno, lo que yo les quería conversar hoy es, yo lo he llamado autogobernanza y sostenibilidad en las organizaciones. Es un poco como el resumen del trabajo más reciente de investigación que he venido haciendo. Y la idea es como hacer una pequeña reflexión desde la práctica sobre cómo se pueden complementar desde mi práctica como investigador en esos temas, cómo se complementan mejor la cibernética organizacional y la cibernética de segundo orden, el tipo de preguntas que han surgido a mí en esta práctica. El enfoque que yo uso lo llamo enfoque BNS, ¿no? Que es viabilidad y sostenibilidad. Y lo que yo he hecho desde hace muchos años es tratar de revisitar, remirar el modelo viable desde la perspectiva del observador. El foco de investigación mía ha sido en mirar el concepto de viabilidad y sostenibilidad, cómo se complementan estos dos conceptos y cómo la teoría de Stafford-Beer del modelo de sistema viable se puede reinterpretar para entender con mayor precisión algunos de los problemas centrales de la sostenibilidad. Entonces eso es un poco lo que les voy a mostrar y les voy a hablar de dos o tres aplicaciones y cómo desde esas aplicaciones hemos hecho preguntas que me interesa compartir. Lo primero es, digamos, desde el punto de vista de desarrollo histórico del concepto de gobernanza, es uno de los conceptos centrales que he estado explorando. En primer lugar, porque la cibernética tiene su origen, el mismo concepto de cibernética viene del griego kybernetes, que significa el arte de gobernar. Entonces, desde sus principios, la cibernética ha tratado de fundamentos científicos para entender los conceptos de gobernanza. En el mundo moderno de la literatura contemporánea, en ciencias políticas, en ciencias económicas y todo, el tema de gobernanza cada vez ha cogido más fuerza. Ahora, mira, desde las ciencias políticas casi siempre se limitan a mirar, enfocarse sobre cuáles son los aspectos de descentralización y democracia, cómo se puede gobernar en forma más democrática, pero casi siempre, ¿no se oye? ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Casi siempre... pero perdón, Ángela, tienes que decirme para ir moviendo las diapositivas, porque las estoy moviendo yo desde acá. Ah, bueno, entonces vamos con la tercera. Sí, la tercera. Estamos al día. Aquí solamente estoy diciendo, digamos, que desde las ciencias políticas el énfasis es como en democracia y gobernabilidad. Pero el problema es que muchos de estos enfoques modernos se enfocan mucho en relaciones de causalidad, digamos, van mucho a mirar causalidad entre variables y digamos, no hacen una visión muy holística, muy sistémica de la gobernanza. Vamos a la cuarta. ¿Sí? El típico es las teorías de neoconstitucionalismo de Williamson, donde uno ve que el foco es crear problemas de agencia, como mitigar o prevenir problemas de agencia. Tijani, por ejemplo, define gobernanza como el sistema por las cuales las compañías se dividen y controlan, ¿sí? Y hace mucho énfasis en relaciones entre las directivas, los accionistas y sus intereses. David Paul, por ejemplo, habla de gobernanza como un proceso mecanismo estratégico. Y ahí digamos, ya se me la ve. ¿Ah? Ya no. Problema de gobernanza, con las relaciones de estructura, proceso, mecanismos y estrategia. Vamos a la siguiente, la 5. En particular, a mí me interesa mucho mirar el problema de gobernanza colaborativa, ¿sí? Como un grupo de agentes, en particular, si uno lo mira desde un punto de vista de sistemas socioecológicos, como en un sistema socioecológico existe un grupo de agentes que están tratando de coordinar acciones conjuntas para actuar frente a los sistemas sociales y ambientales críticos que afectan su sistema. Entonces, digamos, desde esa perspectiva que yo me acerco a los enfoques contemporáneos, lo que yo pido es mirar, digamos, que la cibernética organizacional contribuir a la discusión que hay sobre gobernanza. Vamos a la sexta. Bueno,
no voy a hacer ninguna introducción al modelo del sistema viable porque asumo que varias de las participantes de esta conferencia conocen un poco sobre el modelo del sistema viable. Los libros básicos están en la bibliografía. Tengo también Enterprise, está en los Institute for Organization, los originales de Stanford. Ya están todas las referencias de varios de nosotros que siguió su camino desarrollando estas teorías. Vamos entonces a las 7. ¿Sí? Lo que yo empiezo desde lo que me parece más interesante de la organización es el enfoque en la relación de un sistema viable y switch. Stafford Beer siempre habló de cómo lograr una relación homeostática, una relación balanceada entre una organización y el nicho socioeconómico y sociológico en el cual habita. Y miraba la situación de variedad requerida, cómo lograr que la organización tenga la variedad requerida para tener una armónica con su nicho. Vamos a la 8. Aquí en la 8 hay un resumen de los diferentes sistemas del modelo viable, digamos la teoría del modelo viable que habla de operaciones, que son todos los sistemas primarios de una organización, los que producen servicios, el metasistema, todo lo que no es parte del sistema primario, todos los sistemas de apoyo, de soporte y del ambiente. Entonces, sin entrar en detalles de la teoría, ya que todos la conocen, vamos a punto 9. ¿Sí? Aquí hay un concepto que yo considero que es central en la organizacional, que es el concepto de recursividad. Stafford lo enuncia como sistema viable contiene y es contenido en otros sistemas viables. Y aquí, en ese concepto, que hay un gran potencial de modelar organizaciones aisladas, sistemas sociológicos complejos desde la perspectiva del modelo del sistema viable. Al poder uno mapear estos alineamientos, digamos, empezar a concentrarse en cuáles son las organizaciones más importantes en un contexto de enfocarse en las relaciones entre los diferentes niveles de organización. Digamos que el modelo viable le permite uno mapear relaciones complejas entre organizaciones aliadas y el lenguaje del sistema viable le permite a uno caracterizar ciertas tipologías de relaciones de una forma que permite a que un análisis más interesante sobre la bondad o la patología de esa. Si vamos a la número 10, no, hay que fuiste al 11, la anterior. Ahí pues el concepto es el concepto de calidad, liderazgo, innovación, que digamos, el modelo viable enfoca mucho en el aprendizaje y adaptación. Te permite uno pensar en ese concepto de que la identidad no se da si no hay continuo de adaptación. Pero esa función se establece. El concepto de coevolución se interpreta en esta perspectiva la capacidad de un aprendizaje continuo permanente. La gobernanza no se da si uno no es capaz de desarrollar políticas y estrategias adaptativas, tener un aprendizaje continuo y desarrollar una habilidad de cerrar círculos de aprendizaje. Stafford enfatizaba el uso de sistemas óptimos de información y comunicación para crear ese contexto de aprendizaje. Pero lo importante es generar un contexto de aprendizaje poderoso. Vamos a la parte, la siguiente. Lo que yo he estado explorando es la posibilidad de meterse no solamente con organizaciones independientes, sino como lo digo, con organizaciones aliadas, enfocándose en cuáles son la tipología de interacciones que desarrollan estas organizaciones aliadas en un sistema sociológico. Entonces, si uno piensa en un área que un sistema socioeconómico no podría empezar a mapear y a identificar estos niveles de alineamiento y uno podría empezar a mirar
como con una lupa. ¿Cuáles son esos patrones de interacciones recurrentes entre agentes? ¿Sí? ¿Cuál es el historial de interacción hecho que le permite a uno mirar y valorar las condiciones de sostenibilidad de esas operaciones? Entonces, en ese sentido, yo empiezo a ver el foco original de la organizacional es en interacciones entre agentes. Creo que hay personas que lo han malinterpretado. Voy a cortar el audio de Skype. De gente que piensa que el foco es información. Escucharla a ella, pero no pienso escucharla. ¿Qué quieres? Vamos a cambiar el modo a solamente audio. Hay conceptos de autogobernanza. ¿Sí? En este dibujo del modelo viable hago énfasis en lo que son los homeostatos. En la teoría original de Stafford Beer él habla de los homeostatos, que son relaciones de balance entre ciertas partes de ciertos subsistemas del sistema viable. Y él enfatiza balance entre el metasistema y el entorno, que es el ciclo C, pintado como C, el balance entre las operaciones y el entorno, que es el circuito A, internamente entre operaciones y metasistemas, que serían los sistemas B, D y E, ¿sí? Entonces, con ese concepto de homeostatos, yo pienso que uno tiene una herramienta muy valiosa para profundizar precisamente en la sanidad, en la salud de los patrones de interacción entre ciertas tipologías de roles. Y uno puede hablar de la capacidad, la habilidad del sistema de implementar sus tareas manteniendo homeostasis en forma sustentable y sostenible desde esta perspectiva. Ahora, ahí habría que hacer una diferenciación entre lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Sustentable más como la capacidad de perdurar en dicha interacción de forma armónica, con un uso responsable de recursos y desechos y asumir responsabilidad social, y sostenible como la capacidad de hacerlo sin afectar negativamente el sistema socioeconómico en el que convive, con la calidad de vida de futuras generaciones. Entonces, digamos que esa es como la plataforma sobre la cual construyo el marco teórico y luego el metodológico para investigar problemas de sostenibilidad. Sistemas complejos, sistemas socioeconómicos complejos. Si vamos a la número 13, ahí vamos a ver que ahí lo que hago ya es como mirar en el caso, por ejemplo, de una región. Uno podría hablar de que en la región hay diferentes comunidades. Cada comunidad pueden ser pueblos, pueden ser unidades, digamos, pueblos o ciudades o incluso unidades familiares. Pues una red de comunidades digamos, que trabajan colaborativamente o que comparten recursos ecosistémicos sería nuestro sistema en foco. Y lo que podríamos mirar con el sistema viable es la capacidad de autogobernanza de ese sistema socioecológico. Entonces ahí estaríamos viendo cómo sería el metasistema en ese sistema socioecológico, y el modelo viable nos da un lenguaje que nos permite mirar y profundizar en las preguntas que podemos hacernos sobre el nivel de armonía o de conflicto que se da en estas relaciones al interior del ecosistema. ¿Sí? Entonces ahí se puede hablar de la capacidad de tomar decisiones colectivas, de las capacidades de liderazgo, de la posibilidad de participación en toma de decisiones, del diseño de estructuras, procesos y mecanismos para manejar complejidad a cada nivel de organización recursiva. Si vamos a la siguiente, a la página 14, ahí viene el concepto de gobernanza recursiva, que es uno de los conceptos originales de Stafford, donde uno ya piensa cómo a cada nivel de organización deben haber autorregulación de variables esenciales para la sostenibilidad del sistema. ¿Sí? Y luego en la siguiente, en la número 15, hay una copia, digamos, de la metodología que yo llamo metodología de autotransformación. Es la metodología que yo he estado utilizando en estos últimos años. Originalmente tuvo alguna influencia de Raúl Espejo con MyPlan. Luego en mi tesis doctoral yo la seguí desarrollando y estos últimos 16 años he seguido trabajándola. Y el énfasis que le he dado es en utilizar el modelo viable no como un modelo de ideal de empresa o de organización al cual se tiene que explotar una empresa real, sino como una forma de conversar, de
ofrecer unas distinciones sobre lo que es el manejo de complejidad en acciones colectivas, que le permite a uno dialogar con los actores, con los stakeholders de una situación compleja y ayudarlos a ellos a entender y a catalogar sus tipos de interacciones y desde esa perspectiva entender sus problemas de gobernanza. Muy brevemente ejemplos en que esto se ha usado. Un ejemplo fue una intervención de 3 años en una ecovillage en Irlanda, donde mi esposo y yo estuvimos facilitando un proceso de aprendizaje colectivo sobre la organización de la gente en esta ecovillage. En esos 3 años hicimos talleres donde la gente, nosotros explicábamos los conceptos de modelo viable y ellos mismos se autodiagnosticaban sobre cuáles de los aspectos de viabilidad y de sostenibilidad ellos los estaban logrando y cuáles no en su organización. Sí, ahí puedes pasar, Alejandro, por los dibujos en la página, en el grupo, está en el 16, en el 17 y en el 18, son miradas de la ecovillage, ¿sí? Y en el 18 hay una síntesis de lo que fue algunos de los ejemplos de diagnóstico que logramos y que la gente, digamos, de los aprendizajes que ellos lograron. Al final de cuentas, el proceso fue muy bonito porque ellos lograron interiorizar este lenguaje cibernético y desarrollar su propia versión del modelo viable. Entonces, si vemos en la 21, ahí están representando ellos con su propia simbología los conceptos básicos de viabilidad, como ellos lo entendieron, y fue la forma como ellos terminaron reorganizando su estructura y su organización, digamos, inspirados en el modelo viable, pero muy enfocados en la forma de ellos de hacer sus cosas, ¿sí? En la siguiente hay un resumen del impacto de esta intervención, y ahí el énfasis es que lo que medimos fue qué tanto se desarrollan habilidades para mejorar comunicaciones, conectividad, etcétera, etcétera, pero muy desde la perspectiva de cómo ellos aprendieron a relacionarse entre ellos de una forma más efectiva, ¿sí? Y ahí, digamos, sin hablar mucho, es donde yo veo la conexión más directa entre la semántica de centro y la semántica organizacional. El otro ejemplo es también muy rápidamente, si pasamos al slide 23, esto fue en una comunidad indígena en el Amazonas colombiano. Eso fue hace un par de años, fue un trabajo con una alumna mía de la Universidad de los Andes, antropóloga, Carolina Duque. Ella estaba trabajando en esta comunidad de Pirá, Paraná. Podemos ir al número 24, ahí hay fotos de la selva, del sitio donde ellos están. Esta comunidad, ellos se llaman así mismo los Yaguares del Yuriparí, y tienen una filosofía de vida muy ecológica, y pues ellos han sobrevivido en sus estructuras, en sus sitios autóctonos durante miles de años, con muy poca relación con los colombianos. Solamente fueron descubiertos hace unas 3 décadas. Entonces es una comunidad muy autóctona, y lo que hicimos con Carolina fue utilizar el modelo viable para tratar de entender sus estructuras de autogobernanza. Si vamos a la 25, ahí vemos cómo se definieron las fronteras de la intervención sistémica. Trabajamos con caricaturas y cartografía social para tratar de superar el problema de lenguaje, de interacción técnica. Si vamos a la 26, ahí vamos a ver en la 26, 27 y 28, vamos a ver ejemplos de las caricaturas que los indígenas produjeron en los talleres de modelo viable, los talleres de autogobernanza. Con esas caricaturas nosotros pudimos, digamos, después codificar varios de los problemas que surgieron entre los diferentes tipos de actores y entre ellos en sus ecosistemas, y hacer un mapeo de modelo viable con todos los problemas que fuimos encontrando. Vamos a la 29, ahí está el modelo de desdoblamiento de complejidad o de análisis recursivo que hicimos de todas estas comunidades en la zona donde las estudiamos. Y en la 30, un poco el mapeo del sistema viable de los problemas de autogobernanza que ¿sí? En la 31 hay unos ejemplos de diagnóstico. Encontramos cosas muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo las relaciones entre el gobierno nacional colombiano y el autogobierno de Acalpí, es el nombre de la estructura de gobernanza de estos indígenas, y empezamos a ver todos los dilemas y paradojas
que se estaban dando en esa relación que trata de ser armónica, pero que obviamente hay desbalagas desde lado y lado, muchas cosas, muchos problemas de manejo de bailar de estas comunidades para interactuar con el resto de las comunidades colombianas. Muchos problemas de conflictos de intereses intergeneracionales, con los nuevos, con los jóvenes indígenas siendo expuestos a una educación blanca, colombiana, siguiendo la Constitución colombiana, muchos conflictos de ellos de estar ignorando un poco sus dilemas, sus tradiciones y con menos interés, de estar perdiendo algunas de sus estructuras sociales contemporáneas, en fin. Si seguimos, vamos ya a la 31, vamos a encontrar en la 32 ejemplos de aprendizajes en este análisis de gobernanza sostenible, ¿sí? Yo les voy a dejar obviamente la presentación porque no podemos entrar en detalles, ¿sí? Pero, digamos, ahí fue otra experiencia en la cual profundicé y entendí mucho tanto el concepto de autogobernanza como los dilemas y los retos de poder interactuar uno con comunidades sin tener que filtrarse por la jerga cibernética. ¿Cómo lograr superar ese dilema de comunicación entre el experto cibernético y las comunidades? Y el último, muy brevemente, es un trabajo doctoral de una de mis estudiantes, Salimeh Mohammad. Ella se llama su tesis doctoral de Systemic Study of Collaborative Knowledge Sharing and Development, a case study in a British Business School. Ella está a punto de terminar su trabajo, de hecho su vida es mañana. Hizo un trabajo muy bonito que fue diseñar un esquema de autoaprendizaje, de autoorganización en el aula de clase, en el Business School, en Foundation Year en matemáticas, y diseñar equipos autoorganizados inspirados en la estructura de modelo viable y utilizando tecnología informática, de tal forma que los estudiantes se apoyaran a través de procesos de acompañamiento colectivo, se inspiraran en cómo trabajar conjuntamente. En la 34 se ve un poco el diseño de los metasistemas, digamos, de los roles que participaron en este experimento. Es un experimento que duró 2 años. Y en los equipos autoorganizados de aprendizaje, digamos, se trabajó también con el mismo concepto del modelo viable como distinciones lingüísticas que apoyan procesos de aprendizaje colectivo. Y luego en la 35, ahí vemos a Salimeh con algunos de sus estudiantes apoyando el proceso de autoaprendizaje. Al final del experimento hicimos mediciones y pudimos verificar que los equipos que estuvieron operando en esta estructura de autoorganización, con todo el apoyo de la tecnología informática y de los medios sociales, pues utilizamos cosas como Facebook y cosas así para fomentar y agilizar las conversaciones entre ellos, tuvieron un rendimiento académico mucho más alto que los estudiantes que no estuvieron parte del experimento, ¿sí? Por eso terminamos, ya vamos a la 36 y las conclusiones, pues básicamente que este enfoque nos muestra que es muy efectivo para mapear complejidad, puedes coevolucionar con redes organizacionales que están en con su entorno, nos ayuda a entender conceptos de autoorganización, autorregulación y autogobernanza, con diseño organizacional participativo, y nos brinda muchos retos conceptuales y metodológicos sobre cómo podemos articular una visión más construccionista del modelo viable, un entendimiento del modelo viable más desde lo relacional, y una visión que nos va a llevar a poner mucho más énfasis en relaciones que en mecanismos y procesos. En mi investigación he combinado muchas veces modelos de sistema viable con social network análisis de redes. 5 de las últimas tesis doctorales que he dirigido han hecho diferentes experimentos de aplicación conjunta de las dos metodologías y de mediciones con resultados muy interesantes. Y eso es todo, eso es lo que les quería contar. No sé si tenemos tiempo, si todavía podemos conversar un poquito, Alejandro. Sí, podemos hablar sin problema. No, porque tiene que estar el micrófono. Si quiero cortar un micrófono. Ya voy. Mira que está eso. Ajá. Aquí está. Ajá. Ángela, muchísimas gracias. Vamos con preguntas. Está Rancefa Mayor y Bruno Gerardino.
Entonces, el micrófono es cierto, el de la computadora mía, ¿cierto, Leo? Sí. Entonces, Pero francés. con el micrófono del... Ajá. Francés y luego Bruno Gianardino. Ángela, un gran gusto oírte fundamentalmente. Quería, Mismo Ramsés, que mucha tristeza de no poder ir a estar con ustedes. pues sí, vamos a ver si la próxima. Ojalá. Mira, tenía una pregunta. Tú dijiste en algún momento, tocaste un tema que me interesa mucho, y dijiste que no se trataba tanto de usar el modelo viable como ideal, sino como un modo de conversar. Y yo entiendo con eso que el vocabulario propio del modelo viable, y probablemente más que el vocabulario, el modo de relacionar ese vocabulario, se le ha enseñado a un grupo, a una organización, de manera tal que ellos piensen su organización en esos términos. Ahora, la pregunta viene a lo siguiente, si entiendo bien eso que te acabo de decir, si es correcto lo que te acabo de decir. Y es que esa tarea no es simple, porque para poder hablar y pensar sobre algo en términos de lo que yo llamaría un juego lingüístico, no se puede hacer o se hace simplemente artificialmente si lo hacemos como el viajero que consulta el diccionario en un lugar cuya lengua no conoce y entonces necesita apelar al diccionario para buscar una palabra y entonces decir lo que va a decir. El lenguaje tiene que incorporarse, es decir, tiene que ocurrir lo que el poeta René Char dice tan poéticamente, valga la redundancia, las palabras que van a surgir saben de nosotros lo que nosotros no sabemos de ellas. Sí. ¿Cómo en tu experiencia se produce ese proceso de realmente asimilación de ese juego lingüístico de manera tal que la persona pueda pensar, hablar, oír sobre su organización? Mira, creo que mi gran reto en la vida ha sido tratar de traducir estos conceptos de una forma que sea, digamos, más... Cuando ya hablé, corta el micrófono Sí, porque eso no... ¿sí? ¿Me están oyendo? Sí. Aló. Sí, bueno, tratar de traducir estos conceptos de una forma que sea más intuitiva y más comprensible para la gente, digamos, para la gente que no tiene una formación sistémica. Obviamente que no es sencillo, pero yo creo que cuando uno entiende muy en profundidad esta teoría, uno desarrolla esa habilidad para hablar de forma muy sencilla de estos conceptos. Y yo creo que si yo tengo algo de especialidad, es en eso, en que he aprendido a hablar en una forma muy directa, muy sencilla, muy intuitiva sobre estas cosas. Y tú no tienes que explicar toda la teoría detrás, tú solamente tienes que explicar algunas cosas básicas, ¿sí? Como por ejemplo cuál es la diferencia entre un sistema 1 y un metasistema, porque el sistema 1 es quien está haciendo en la práctica las actividades que agregan más valor. Y la gente, cuando tú le haces una distinción de esas y trabajas con ellos y empiezas a hacer el mapeo con ellos, porque ellos son los únicos que tienen un conocimiento profundo para producir un mapeo más realista y más interesante de su mundo organizacional. Entonces, tú lo que haces es ir explicando conceptos y ir facilitando el proceso en que ellos mismos establezcan sus mapas. Yo uso mucho herramientas creativas de comunicación, yo uso mucho caricaturas, estoy haciendo experimentos ahorita en este momento. Por ejemplo, un estudiante colombiano está en las Islas de Rosario trabajando con una comunidad de personas afrocolombianas, trabajando con las mismas herramientas, igual gente que no tiene educación, muchos niveles de educación, pero estamos usando cosas como teatro, por ejemplo, hacer representaciones sobre cómo se pueden representar los arquetipos de relaciones entre ellos, ¿sí? Entonces estamos tratando de buscar lenguajes en los cuales
lo que se pregunta. Uno no les va a hacer un quiz sobre cuál es la variedad requerida o si entendieron la ley de Ashby o cosas por el estilo. Esas cosas se vuelven transparentes y lo que uno hace es un énfasis en cómo son los niveles de interacción, qué tan buenas o malas son los niveles de interacción. Con la cibernética uno lo que hace es identificar problemas, conflictos recurrentes, patrones de interacción que están dañadas, que se han vuelto nocivas a través del tiempo. Entonces, esas preguntas sí las entiende la gente, ¿ves? Entonces no hay que meterles el tecnicismo para hacerle la pregunta de fondo. La pregunta de fondo es qué tan sanas o no son sus relaciones, y esas preguntas la gente sí las entiende. Entonces no hay necesidad de entrar a decirles, de entrar a hacerles un quiz de si esto es un sistema 4 o 3 o 2 o 1 al final de la intervención, porque lo que ellos necesitan saber, digamos, lo que ellos necesitan para hacer el diagnóstico se lo va haciendo uno en el acto de pacificación. Y hay gente que después de usarlo así aprende mucho y se vuelven expertos practicantes, digamos. Y ellos mismos en la COVID en Irlanda nos pasó eso. Después de la intervención, un grupo pequeño de personas quedaron muy impresionadas, se dedicaron a leer y a estudiar más, y ellos siguieron utilizando el modelo para diseñar nuevos emprendimientos sociales que estaban haciendo en ese momento, y 2 o 3 de los más exitosos emprendimientos los diseñaron ellos solos, sin nuestro apoyo, ¿no? Con lo que habían aprendido, ¿sí? Entonces, así es que lo manejamos. ¿Puedo decir algo? Sí, Ya. En lo que tú me respondes, tú explicas, y es muy importante lo que explicas de lo que tú haces, Sí. tú sola o con quien te acompaña, para poder enseñar el lenguaje. Ahora, lo que a mí realmente me interesa más es lo que tocaste en la última parte, pero muy de refilón, y es qué ocurre con la gente. Es decir, cómo ocurre el proceso de asimilación del lenguaje que estás enseñando, que no es igual que la comprensión, porque la comprensión de algunas ideas, etcétera, es apenas una fase preliminar que no necesariamente se va a constituir en una base asimilada de ese tipo del cual surge el lenguaje. Entonces, ¿qué ocurre con la gente? Pues mira, en la Cuiles, por ejemplo, lo que ocurrió fue que la gente que se encarretó, como decimos los colombianos, con el tema, siguieron muy entusiasmados y, como te digo, siguieron practicándolo por su cuenta, y algunos en el diseño de sus propias empresas. En el Amazonas, por ejemplo, hubo una intervención aún más, aún más superficial, en el sentido de que el aprendizaje de los indígenas no había una intención de que ellos aprendieran sobre estos sistemas para nada, sino simplemente de ayudarlos a interpretar sus propios dilemas y paradojas de autogobernanza. Ellos, lo que pasó con ellos fue que después vivieron muy positivamente la experiencia. Fueron unos talleres que les permitieron hablar de cosas que no habían hablado antes, confrontar temas de los cuales no se habían percatado, ¿sí? Y para ellos, pues, eso fue un aprendizaje muy importante, y cuando terminaron, a ellos mismos les pedimos diseñar soluciones colectivas, y lo que pasó con ellos fue que salieron muy rápidamente a empezar a implementar, o sea que les ayudó a generar acuerdos de una forma más clara, más rápida y más efectiva. Entonces, pues ellos quedaron muy contentos porque al final de la intervención empezaron a poner en práctica de una forma muy rápida acuerdos que hubieran sido de pronto menos fáciles de lograr con otras metodologías, ¿sí? En el caso de los estudiantes que fueron parte de este experimento, pues aprendieron mucho, quedaron muy entusiasmados, muy contentos, ¿no? Y tuvieron una experiencia de vivenciar una forma de aprendizaje colectivo que no habían vivido de otra forma, y pues yo pienso que simplemente se fueron con una experiencia de una forma diferente y más efectiva de interacción, ¿sí? Que yo creo que la pueden replicar sin necesidad de que aprendan. Muchas gracias. Hola Ángela, mi nombre es Bruno Geraldino, un gusto saludarte. Mi pregunta es muy simple. En comienzo de la transparencia tú hablaste de una relación organización-nicho. Me gustaría saber, a ver si nos puedes comentar cuál es la noción de nicho que estás usando tú, si es la misma que usa Maturana, que explica en su último libro,
y de qué modo entonces lo estás usando en relación a modelar utilizando este paradigma cibernético. Gracias. Gracias, Bruno. Sí, utilizo el concepto de nicho de Maturana. Esto fue un trabajo que yo hice con un colega mío, compañero mío británico, Roger Harden, que hizo su tesis doctoral en buscar la alineación entre el trabajo de Maturana y el trabajo de Villa, ¿sí? Este paper lo escribimos juntos en el 2008 en el European Journal of Operational Research, donde explicamos el concepto de viabilidad desde la cibernética de segundo orden, y el foco es en entender el concepto de nicho, el concepto de coevolución, el concepto de nicho a lo Maturana, digamos, ¿sí? Que es completamente diferente de la concepción de ambiente original de Stanford, digamos, es bastante más precisa. Yo no creo que sea, yo no diría que es incompatible, es todo lo contrario, es una forma de precisar lo que de pronto Stanford estaba queriendo decir, pero no mismo con suficiente claridad en su momento, ¿sí? Pero sí, es el nicho en el sentido en que son esas patrones de relaciones recurrentes entre los stakeholders de la organización y sus interlocutores en el entorno, los que constituyen el principio de viabilidad o nulidad, ¿sí? Leonardo. Ángela, Leonardo. Hola. ¿Cómo estás? Oye, solamente tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando te toca trabajar en terreno y te das cuenta que hay conceptos que no tienen traducción al idioma de uno? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, a ver, te lo explico de esta manera. Yo tenía una novia que era brasileña y me decía a mí, yo tengo saudade de você. Claro, ese concepto en Chile no existe, no lo podemos traducir. Debería sentirse hasta en el estómago. Entonces nosotros decíamos, mira, no echa de menos. O el mismo problema que tenemos con el otro concepto, por ejemplo, que usamos mucho hoy día en las organizaciones chilenas. No, pero Leonardo, no te estoy escuchando bien, ¿puedes volverme a repetir la pregunta? Es que no te estoy oyendo bien. A ver, voy a hacerte la... No se me lo pego, no estoy cantando, estoy ahí, cuarto de tono. ¿Oyes ahí, Ángela? ¿Cómo está ahí, Ángela? Sí, oigo, sí. ¿Ahora sí? Pero no te veo. Ven para acá, Leo. Ven para acá. Voy para allá, voy a dar el cubano. No te A ver, Ahí está. Ángela, ahí mejor. Ángela. Aquí. Me voy a poner de rodillas, voy a empezar ahí, con respiración. No. Ángela, ¿no escuchas? Ahí está bien. Ahora sí puede cantar. Es que cuando hablo yo se escucha bien. Tú eres un tipo que tiene acoplamiento. A ver si te acoplas, Leo. A mí no me hace acoplar. Ángela, mira, la pregunta es la siguiente, porque uno queda siempre con dudas, ¿no? Aquí en Latinoamérica decimos quien aclara oscurece. Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros, te decía que yo tenía una novia brasileña que me decía a mí, yo tengo saudade de você. Entonces yo me quedaba tranquilo porque decía, ella me echa de menos. Pero en rigor no tenía idea de lo que le estaba pasando a ella, hablando de la parte emocional y de la cosa en que me quería decir. Entonces yo traducía según mi capacidad de traducción y mi variedad posible dentro del lenguaje. Ahora fíjate que en Chile llegó la famosa idea de la contability. Nadie entiende la contability porque no existe para nosotros ese concepto. Como para los ingleses el concepto de entorno tampoco existe, para todos los anglos. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos traduciendo cuando decimos que no están entendiendo? ¿Entiendes? Pues yo entiendo que tú no le vas a enseñar a la gente en la Amazonia o no lo vas a dejar aprender en teoría de sistemas porque es como hablarle al bosquímano del bosque. Ya es raro, o sea, porque a lo mejor ellos tienen un concepto sistémico que viene heredado porque no tienen un lenguaje disociativo, o sea, ellos ya son sistémicos porque no están disociados. Entonces cuando tú me dices yo traduzco, me gustaría saber cómo estás segura de las equivalencias o cómo logras las equivalencias a partir de este tipo de conceptos. Eso.
No es por joder. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que el caso, por ejemplo, de los indígenas del Amazonas, que son infinitamente más sistémicos que nosotros, y por eso yo siempre he tenido una gran curiosidad por aprender de ellos, más que enseñarles nada, aprender de ellos, porque yo creo que nosotros, los que tenemos intereses en entender cómo se pueden desarrollar relaciones más sistémicas, tenemos mucho que aprender de gente que no tuvo, digamos, la corrupción de todos los años de cartesianismo y de desarrollo industrial y de todo lo que ha opacado nuestra comprensión y nuestra intuición. Entonces, pues en ese sentido no podría estar más de acuerdo contigo. Yo no pensaría que nosotros tenemos que enseñarles, pero yo creo que de todas formas, aún en este contexto, las relaciones, las interacciones, los problemas de comunicación entre grupos de personas, sean de cualquier cultura, de cualquier origen, de cualquiera que sea su lenguaje, siempre son complejas y siempre sufren de retos parecidos, digamos. Cuando hay más de dos personas dialogando, cuando hay un grupo un número de personas tratando de tomar colectivamente una decisión, hay cosas intrínsecamente humanas como las personalidades, los abusos de poder, ¿no? Las incomprensiones, las disparidades en los niveles de conocimiento sobre los temas, etcétera, etcétera, que hacen que la comunicación sea siempre compleja. Entonces lo que yo creo es que con estas metodologías podemos facilitar un proceso de diálogo en el cual uno ayuda a un grupo de personas a enfocarse en los temas que son de mayor relevancia para ellos, ¿sí? En los temas en los cuales deberían enfocarse, pero muchas veces no se enfocan por cualquiera que sea la dinámica de conversaciones que tienen. Entonces, yo lo que creo es que esta metodología lo que ayuda a uno es enfocar la atención en cosas que son centrales, si estamos hablando de sostenibilidad, pues en cosas que son centrales para la sostenibilidad de ellos. En ese caso, nosotros lo que hicimos fue el mapeo, digamos, un análisis recursivo que empezaba desde la unidad familiar y los temas más básicos de sobrevivencia, como son la agricultura, la salud, la educación, ¿no? Los temas más básicos, y cómo en las relaciones que ellos entretejen entre ellos alrededor de la pesca, de la caza, ¿sí? Del trabajo en las chagras, del trabajo comunitario, cómo en esas relaciones estaban encontrando o no obstáculos que no les estaban permitiendo, digamos, resolver de forma autónoma y ágil esas mismas problemáticas. Entonces, sin enseñarles nada, lo que uno ayuda es ayudarlos a enfocar sus conversaciones y hacerlo de una forma facilitada. Entonces, nosotros lo que hacíamos era facilitar esas conversaciones entre ellos y ayudarles de alguna forma, con un poco de buen humor y con algunas técnicas creativas, a direccionar esos problemas y ayudarlos a resolverlos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ángela. Caí en la trampa. Muchísimas gracias, Ángela. Estamos concluyendo. Agradecido que finalmente pudimos comunicarnos. Un abrazo enorme. Un millón de gracias también. Y en el resto de la conferencia ya estaré poniéndome al diagnóstico más adelante para conocer mi contenido de ellos. Vale, un abrazo. Cuídate. Chao. Ok. Funciona. Freddy Krueger y la calle del infierno. Podemos ir a almorzar. Te dije.